Entonces, vamos a ver este ejercicio de nuevo, que fue un infierno, y vamos a ver el apartado B y el E, que de hecho lo pudimos resolver como geométricamente, pero no pudimos resolverlo matemáticamente. Entonces, a ver, para situarnos un poco, vamos a empezar. Estamos hablando de una función que es constante. Los valores de x pueden estar entre 0 y 1 y los valores de x también. Entonces, en el apartado B ya nos olvidamos de la geometría porque eso sí estaba bien. En el apartado B nos preguntan por la probabilidad de que la suma de ambas se encuentre entre un tercio. Y me da igual el igual o el no igual porque ya sabéis que en una continua pues ese valor, al ser un valor concreto, pues pero ahí, por ser riguroso, tiene que ser. Entonces, lo que aquí tendríamos que hacer para calcular las probabilidades, imaginando que esto fuese una sola variable, pues sería integrar. Es decir, integrar a mis dos variables también. Ahora bien, los límites de integración son donde me equivoqué. Y el motivo es que hay que ser bastante riguroso ahora a la hora de determinar los valores que puede tomar una variable con respecto de la otra. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera. Hay que buscar valores que sean extremos. ¿Qué es lo que ocurre cuando x vale 0? Entonces ahí puede encontrarse entre valores de un tercio y dos tercios. ¿No? Esto es correcto, porque que en el momento extremo en el que x vale 0, la y vale algo. Por eso no va a valer la puede valer cualquier cosa. Hay otro valor extremo. Suponiendo que yo despejo la e. ¿Qué es lo que pasa cuando x vale un tercio? Pues que nos encontraríamos en la situación en la que y se encuentra entre 0 y un tercio. O sea, hay que ir buscando estos valores que son extremos, dándole valor a uno y viendo lo que pasa con el y. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, la x valiese 2 tercios? ¿Puede la x valer 2 tercios? Sí, pues. O sea, nadie me impide que la x valga algo que está entre 0 y 1. Luego puede valer 2 tercios. En ese caso, la y se encontraría entre menos un tercio y 0. Pero ¿puede la y valer negativa? Bueno. Por lo tanto, estaríamos hablando de que la y, en este caso, tendría que valer necesariamente 0. Así que lo que ocurre es que estas ideas, estas, digamos, límites extremos, valores extremos que le he ido dando a una variable y he ido comprobando qué es lo que ocurre con la otra, en realidad son los intervalos de integración. Yo debería integrar entre estos valores como una sola integral, entre 0 y un tercio, y aquí la y puede tomar valores que van entre 0 y 2. Oh, perdón, no, me he equivocado, perdón. Entre un tercio menos 6 y 2 tercios. O sea, buscando los límites de fuera, para ver más límites que esto. Es decir, entre estos valores de x, que los pongo así, los valores de y pueden valer lo que valga
con respecto a la x. O sea, un tercio menos x puede valer entre un tercio y 0. Puede valer entre 2 tercios y 1 tercio. O sea, un tercio menos x. Depende de los valores de x. Pero ¿qué usan estos valores aquí? Voy a apuntar un- En estos valores de aquí, la y ya no se encuentra entre valores que pueda darle la x, porque la x está dando valores que hacen que se encuentre fuera del rasgo que tiene la propia y. Por lo tanto, en esos valores de x, que van a ser 1 tercio y 2 tercios, porque van a dar el propio ejercicio, la y tiene que ir entre 0, no menos 1 tercio. Tiene que ir entre 0, porque me lo impone la propia y, me lo pone el propio ejercicio, y 1 tercio menos. O sea, la segunda parte del 2 tercios. ¿Vale? Y no vamos a parar hasta que esto no lo entienda. O sea, los límites de integración es lo que tengo que ir viendo con mucho cuidado. Tomo valores de una buscando límites extremos y observo los valores entre los que la variable y podría estar. Entre estos límites, la variable y puede moverse entre 1 tercio menos x o 2 tercios menos x, porque lo he despejado, ¿no? Pero si la variable x vale más de 1 tercio, aquí caemos en un absurdo, porque estamos poniéndole valores negativos. Por lo tanto, ese absurdo lo resolvemos poniendo el límite que impone la propia variable. No el límite que impone el ejercicio. El límite que impone la propia variable y. No puede ser más bajo de los de. Pero por arriba sigue ocurriendo que esto depende de x. ¿No? O sea, si x valiese, esto no es lo 2 tercios o 1, vale, hasta que no, si x valiese 2 tercios, entre 1 tercio y 2 tercios, pues estaríamos cerca de. ¿Qué pasa si x vale 1? Pues si x vale 1, la imposición, o sea, no puede valer 1, porque entonces estaríamos cayendo en un absurdo. Estaríamos cayendo en que la variable y está entre menos 1 tercio, entre menos 2 tercios y menos 1 tercio, lo cual es una situación imposible. Dadas las condiciones del ejercicio, se está intentando. Ya repetirlo todo. Estoy buscando los valores de x. O sea, los valores de y en función de los valores de x. Doy valores de x dentro de los rangos que son posibles de x, que está entre 0 y 1. Y observo las situaciones que ocurren para y. Cuando x se encuentra entre 1 tercio y 0, la y se encuentra entre 1 tercio menos x y 2 tercios menos x. Por lo tanto, se lo pongo a la integral. La segunda parte, cuando la x vale entre 2 tercios y 1 tercio, la y vale entre menos 1 tercio y 2 tercios menos x. La y vale entre menos 1 tercio y 2 tercios menos x. Pero, a ver, yo puedo poner aquí, si queréis, en la segunda integral, menos 1 tercio. Pero eso pasa absurdo. O sea, no puede ser. Por lo tanto, este valor en realidad no limita el propio ejercicio. La propia variable aleatoria que vale 0 como mínimo. Y los valores que están por encima de 2 tercios es que directamente son imposibles. X no puede valer más de 2 tercios. Entonces esta posibilidad, esta probabilidad no existe. Y así sí es como se resuelve. Por eso yo estaba el otro día rayado. ¿Lo habéis visto? Es importante que tachéis lo que vimos el otro día y que lo tengáis en cuenta. A la hora que habéis llegado, vamos a hacer otros.
De hecho, me vais a intentar ayudar si esto baja, porque es fundamental. Y es, de hecho, en concreto, el E, que vuestro compañero me lo pedí, ¿cómo podrías hacerlo analíticamente? Y dice, no sé. ¿Puedo borrar? Sí. Pues eso, no también. Ponemos en el nueve. O sea, si ahora mismo no hace clic, en algún momento será así, cuando lo estéis estudiando, pero por lo menos esto sí es correcto, ¿no? Lo que vimos el otro día, está bien correcto. Y el apartado E, que es la probabilidad de que la X y la Y sumadas se encuentren entre un tercio y 3. ¿Vale? Entonces vamos a ir buscando los valores sublímite extremos. Entonces sería lo mismo que hablar de que si yo le con la X, un tercio menos X es menor o igual que Y, es menor o igual que 3 medios. Entonces, ¿qué pasa en X igual? Pues que en X igual a 0, la Y se encuentra entre un tercio y 3 medios. ¿Es esto posible? Sí. No, que es superior a 1. Efectivamente. Por lo tanto, para estos valores en los que esto siga siendo superior a 1, que ocurre también hasta que valga un medio, entonces si vale un medio, estaría en sí. ¿Es posible? Esto digo que decir. Entonces, tampoco es posible, porque la I nos está imponiendo que tiene que valer como mucho, como poco. Por lo tanto, los valores extremos están en X igual a 0, X igual a un tercio, X igual a un medio y igual a 1. Aquí los valores, estaríamos hablando de que vale, cuando está dentro, vale, está de aquí, es válido. Por lo tanto, esta sería una integral que va de la X entre 0 y un tercio a X. Y por lo tanto, la Y tenemos ninguna restricción más la que nos impone la X en el límite de abajo, un tercio menos X. Pero sí tenemos una restricción que es la que nos pone el límite del ejercicio y es que esto, ¿vale? ¿Queda claro por qué? Que hemos comprobado que esto no podía cumplirse, por lo tanto pongo la restricción más fuerte. Esta es una restricción y esta es otra, de ahí no va a más a uno. Por lo tanto,
más, ¿qué es lo que pasa? La X la tenemos entre 1/3 y 1/2. Por lo tanto, la Y la tenemos entre, lo hemos comprobado antes, ahora ya no tenemos el problema. Seguimos teniendo el problema, que seguiría sumando más de 1, por lo tanto, la Y arriba tiene que llegar hasta 1. Y por aquí estaríamos teniendo el asunto de que nos encontramos con lo bajo. O sea, la restricción que está imponiendo aquí la I sería directamente ella misma, la de ejercicio. Tenemos una restricción y es que entre estos valores de X, entre 1/3 y 1/2, por aquí arriba está valiendo la I más de 1, por aquí abajo está valiendo la I menos de 0. Por lo tanto, pongo los valores que son los máximos que puede imponer el ejercicio. Y en este otro de aquí, estoy haciendo por intervalo. En este otro de aquí, tenemos que es la integral desde 1/2 hasta 1 de X. Y la Y ya no tenemos la restricción que nos estaba imponiendo la propia Y por arriba, nos la está imponiendo la propia propio ejercicio, la probabilidad que nos están preguntando, es decir, 3/2 menos X, pero por lo bajo sí que aplica la restricción de nuestro ejercicio porque la Y no puede tomar valores negativos. Por lo tanto, vale. A dejarlo y si tenéis alguna pregunta, si no os cuadra, darle valores. Poner un valor que se encuentre en tercer inter. Reduce esa despejar aquí en sistema, ¿qué pasa? O la opción es dibujarla. Esta era como así, esto es la analítica sin dibujar por si tengo prisa o no estoy viendo le tenía pintado cosas. Venga, va, no quiero que haya dudas aquí. A ver, yes. Creo que perder un poco, Vale, vamos a repetir. porque la segunda será de I igual a 0, entre 1 y 0, pues no determina. Claro. No. No. Mira, un valor que valga entre 1/3 y 1/2. Sí, por ejemplo, esto sería 0,5 y esto sería 0,4. 0,4, si yo lo pongo aquí, que es 0,3 menos 0,4, me da como menos 0,07. Es negativo. ¿Puede de ahí tomar valores negativos? No. Por lo tanto, hay una restricción. Primero, que esté por encima de menos 0,07 y que esté por encima de C. Tomo la más restrictiva. Y la más restrictiva es 0 y la pongo en el intervalo menor. Y equivalentemente ocurre con el intervalo mayor. Ahora, si antes la misma idea, tomando un valor que se encuentra, bueno, no, de hecho, entre el propio 0,4, pues estaríamos aquí hablando de 1,5 menos 0,4, 1,1. 1,1 es mayor que 1. La I no puede tomar valores mayores que 1, por lo tanto, tomo la más restrictiva.
y se lo clavo a la tierra. Bien. Vale, se ve como en tres zonas, ¿no? Entonces, la primera de la recta hasta arriba del todo, de abajo del todo hasta arriba del todo, luego de abajo hasta la recta, abajo del todo. O sea, perfecto. Has hecho una perfecta correcta. Que también se puede observar en las integrales, pero efectivamente hemos dividido en tres alternativas. O sea, a simple vista, si yo tuviese que calcularlo geométricamente, también lo haría así. Dividiría en tres, calcularía este área y le restaría esta área directamente, y luego a este le restaría esta. Eso es lo que no sé. Pero con integrales, es decir, con el área, con el volumen debajo del área, porque estoy integrando. La probabilidad no. Pero sí, bien visto. Vale, vamos a hacer otro ejercicio para seguir avanzando. Pero bueno, yo esto ya me siento un poco mejor. Vale, tenemos un canal de comunicaciones que tenemos la X a la izquierda, se transmite y pasa a la derecha a una Y, que es lo que recibimos, que ha podido cambiarse. Si hemos transmitido un cero, pues normalmente llega a un cero, salvo que el canal pues imponga mucho ruido y entonces llegue un... Y viceversa. Puede estar recibiendo un 1 y puede llegar al 0. Pero pues nos achacas con esto constantemente. Entonces, la probabilidad de enviar uno u otro símbolo es la misma, es equiprobable. La probabilidad de enviar un 0 es 0,5 y la probabilidad de enviar un 1, pues también. Y lo que conocemos es que si yo he enviado, voy a escribirlo, si yo he enviado igual a 1, también, o sea, si yo recibo un 1 y he enviado un 0, eso tiene una probabilidad de 0,1. Si yo recibo un 0 y he enviado un 1, sabiendo que he enviado un 1, la probabilidad es 0. Por lo tanto, yo puedo saber que no pues, de la probabilidad de haber recibido un 0 cuando he enviado un 0 es 0. Hola. Vale, entonces me piden calcular la función densidad de probabilidad conjunta. ¿Cómo lo planteáis? Esta es una pregunta típica de examen. O sea, con las herramientas que nos han dado, ¿cómo calculamos la FDT conjunta? Muchas veces, en serio, a mí esto es lo que más me rayaba, me acuerdo que decía, "Joder, con las herramientas que yo conozco de la asignatura, ¿cómo puedo encajar los datos que me han dado para resolver ese problema?" Muchas veces yo me acordaba de qué pasa cuando las cosas son independientes. Pues que la FDT conjunta sería la probabilidad de 1, o sea, sería la FDT de 1 por la otra, ¿no? Pero son independientes. Eso es evidente que no. Dado la potencia contra. Por lo tanto, utilizando el teorema de la probabilidad total, podemos, ahí sí,
calcular, por ejemplo, para el caso de que tu falda. En el caso de que x es igual a g. Es decir, lo que estoy calculando aquí es la probabilidad de que x es igual a 0 y de o sea, es lo que pasa en una discreta. ¿Te acordáis que hicimos un ejercicio que nos decían directamente, oye, toma estos datos y calcula la probabilidad a partir de esto? Pues este es de una manera un poco más velada, pero es utilizar lo mismo. Y otras veces cuando, o sea, cuando hablamos de independencia como que parece más claro. Y en el caso continuo todavía más. Pero acordaos que en el caso continuo o en el discreto es que vamos a tener que sumatorios. En el continuo tendríamos que hacer integral, pero es más raro. Normalmente ocurre que solamente hay que hacer este cálculo sin la integral. Pero tenerlo siempre presente. Ya luego si es independiente, pues nos cargamos de estar. Pero cuando os pregunten, ok, calcule la probabilidad, la cantidad de T conjunta. Tened presentes estos dos teoremas. No son una nulidad. Entonces, vale, yo aquí he calculado, por ejemplo, para el valor de x0 y 0, pero también tendré lo que es el teorema de la probabilidad total, sumando el valor de x1 y 0. Bueno, sí, eso está bien. Por la probabilidad de x0 y 1. Sí, está bien. Sí. Nada la probabilidad de x1 y 1. Si es el teorema de la probabilidad total, sabéis que esta es la probabilidad de x igual a 1 con la probabilidad de x igual a 1 condicionada a fase de la iniciativa. Esos son datos que estamos ya hemos planteado. Este hoy y lo mismo para este y lo mismo para este. O sea que este es un ejemplo importante de un caso en el que aplicamos uno de esos teoremas que a veces se pasan por alto porque tienen relativa positiva que te sueltan ahí dos fórmulas y te vale, y luego en realidad sí que es importante. Se usa. Aquí ya lo he es al final es utilizado. Bueno, quiero decir, esto tiene que sumarlo. No sé, todas las posibilidades. La FDP será poner este valor, o sea, hacer más empresas. Eso, todo el valor, o sea, cuando es que en las discretas muchas veces lo poníamos como una tabla de sí, consecuentemente no había. Lo que da son este es 0,45. Será 0,4. 0,4 más 0,035, 0,85, 0,39, 0,5.
No sé si ha sido un poco caótico por las distintas formas, pero ¿habéis seguido con esta anécdota? Yo sé que si alguien hiciese una fotografía a la pizarra y esperases tú sí que estuvieras de ahí, tendría que dedicarle un rato. Pero bueno, está muy claro. No sé. Joder, lo que... Ah, sí, ahora puedo entender. Abajo también, ¿no? Sí, ahora, me gordo. Claro, o sea, es evidente. ¿Cómo voy a multiplicar dos veces las mismas cosas? O sea, que están... No, no, no. No. Voy a estar ahí puesto. No sé. Vale, vamos a calcular el apartado de las distribuciones marginales. Entonces, ¿cuál es la distribución marginal de X? Debería saber directamente. Pues la X no depende, o sea, me lo están dando como datos, no depende de la Y en absoluto, ¿no? Entonces, la distribución marginal de X es que... Y la distribución marginal de X... Pero ¿cuál es la de Y? Pues tendríamos que ver la probabilidad de que Y sea igual a cero y la probabilidad de que Y... Es decir, la probabilidad de que hayamos recibido un cero y hayamos recibido un cero, más la probabilidad de que hayamos transmitido un 1 y hayamos recibido. Y equivalentemente la probabilidad de que hayamos recibido un cero y hayamos recibido un 1 más la probabilidad de que hayamos recibido. Entonces, pues vean los resultados. Toda. Creo que 95. Por lo tanto, esto es pues
Entonces la pregunta es, ¿son independientes? Pero tenéis que respondernos. X y Y son independientes. Acordarse cómo definíamos la independencia y cómo lo podíamos calcular. Tiene que ver con las marginales y con la conjunta. O sea, justo lo hemos hecho. Toma un ejemplo, un punto de ejemplo. O sea, el 0, el x igual a 0 y igual a 0. Eso tiene un valor de igual a. Es lo mismo que la probabilidad de igual a 0 multiplicada por la x igual a 0 en las marginales. 0,45 es lo mismo que 0,5 por 0,5. Entonces no sé. Lo cual es evidente. La I depende de la X. O sea, se está transmitiendo por un canal. Y la I depende de la X. No podía ser que de repente. Bueno, no puede. La parte del EC. Sí. Sí. La independencia la definimos como si la multiplicación de las marginales nos da lo mismo que la f de p conjunta. O sea, si yo multiplico la f de x por la f de y, eso es lo mismo que la f de xy. Esa es la definición de independencia. Entonces, tomo un valor cualquiera para ver si eso se cumple. En el x igual a 0. La marginal de x en x igual a 0, multiplicada con la marginal de y en y igual a 0. Es lo mismo que la conjunta en x igual a 0 y igual a 0. No, porque 0,55 por 0,5 no es lo mismo que 0,40. Por lo tanto, he encontrado un caso, si lo hago todo, pero he encontrado un caso en el que ya no se cumple. Y por lo tanto, ya no son independientes. Y lo último que he dicho es, a ojo en todos los ejercicios, en realidad, cuando ya tengas un poco más afilado, todos los ejercicios se saben si son independientes o no. Más o menos, o sea, por la naturaleza del propio ejercicio, estoy ahí limpio. Hay flechas, de hecho, gritándote la X va hacia ahí, eso es de entender. Puede ser un poco tramposo, pero parece que no. O sea, pero por lo general sí. Y la covarianza ya la paga. No sé, no se va a echar. A ver. Bueno, alguna vamos a hacer un poco. Vale, entonces, vamos con las transformaciones. Que ya las habíamos adelantado el otro día, pero bueno. Las transformaciones es la misma idea que la variable unidimensional, es decir, yo le aplico una función a mi función de dos variables, es decir, a mi variable aleatoria unidimensional, y genero una nueva variable aleatoria. Y esa variable aleatoria es la que pues, tenemos que caracterizar. Este cálculo de la función de distribución es el que normalmente utilizaremos como fórmula general. O sea, aquí también vamos a poder aplicar el teorema fundamental, pero solo en los casos en los que las variables sean continuas. Además, la función tiene que ser biyectiva, pero bueno, eso lo vamos a dar como por supuesto. En las funciones en general, continuas o discretas, tendré que aplicar esta idea, es decir, ir calculando las probabilidades de que la transformación, es decir, la z, pero bueno,
cosa que vayamos a aplicar x más y. Raíz cuadrada de x más, o sea, cualquier movida que nos quieran hacer aquí, sea menor o igual que la nueva variable de hacer. Esto tiene nombre propio, tiene distribución y por lo tanto tendremos que dar también, muy importante, anotando su rango. Si no está la mitad del ejercicio correcto. Hay que dar las dos cosas. En las variables continuas, en vez de las probabilidades, pues las integrales. Pero ya veréis que en las variables continuas, por norma general, vamos a estar trabajando para el PDA. Entonces, vimos un ejemplo rápido en el que θ es igual a x más c. Que bueno, estamos integrarlos, a ver la integral correcta, lo mismo que hemos hecho en el ejercicio de hoy, en el primero, pues cuáles son los casos extremos, en este caso, pero no tiene casos extremos más que la x, su límite por encima es directamente despeja. Pero bueno, no me quiero meter en este ejercicio concreto porque además que quedan más o menos lo mismo. Hay otro. Y hay otro que es, en mi opinión, o sea, yo no sé quién puso estos ejemplos, pero mira, mala leche. Hay una transformación aquí. Vamos a intentar desgranarla para que cuando estudiéis estas diapositivas no os enfanguéis en estos ejemplos. Pero bueno, hay que entenderlos bien porque están en la diapositiva. Tenemos que la transformación de z es el máximo entre x y y. Es decir, z la podemos definir como el máximo de c, que es lo mismo que decir pues que vale x cuando x es mayor que y, y que vale y cuando x es menor que y. Me quedo con el máximo. Está claro. Entonces, hay dos maneras de verlo. La geométrica, que es la que está puesta en la diapositiva, que la voy a explicar directamente ahí, pero también está la analítica, que yo creo que es bastante más relevante. Por si acaso, no es algo tan ideal. Vamos a ver. Aquí tenemos el caso en el que x es mayor que y. O sea, una cantidad x mayor que y es esto, ¿no? Si los valores de x son más grandes que y, estarán en esta región negro. Eso está claro. Y además, tomo un punto arbitrario, z. ¿Por qué? Pues porque tengo que calcular la función de distribución. Este punto arbitrario es el que luego yo voy a poder mover para decir, la probabilidad de no sé qué vale tanto. Es la función de distribución. Este punto z, colocándolo arbitrariamente, lo he puesto aquí, x igual a z, pues entonces, como tiene que ser menor, solo me sirven aquellos lugares que se encuentran en la zona más verde oscura, para el caso de que x sea mayor que y. Punto igual a z, tienen que ser menores, y ese es el punto x menor que y, x mayor que y, perdón. Luego, las dos reacciones que coinciden son las probabilidades válidas. Y por otro lado, equivalentemente, pues para el otro caso. Solo que ahora son los valores que son y mayor que x. Entonces, para un valor de y igual a z, que ahora lo pintamos como horizontal, tiene que ir para allá, tiene que ir para allá, es este dibujo verde. O sea que si yo junto ambas, la unión de ambas, nos queda este cuadrado que se va hasta el infinito. En el punto donde está z. La x vale z, la y vale z, eso tiene un nombre propio y es la función de distribución de x y en el punto z. Y ahí habríamos calculado las distribuciones. Pero analíticamente, a mí lo vamos a ver para que tengamos los dos ejemplos. A mí no me gusta nada cómo lo han resuelto con la unión. Lo que nosotros vamos a intentar demostrar es que el máximo de la x y, es decir, condiciones que sea disolvente, pero vamos, puede ir de un lado a otro, es lo mismo que decir que la x es menor o igual que z y que la y también es menor o igual que z.
sea, ir de que el máximo a esto es lo mismo. O sea, esta flecha de aquí se demuestra porque, vamos a ver, y además em, tiene que ser menor o igual que el máximo entre X y Z. ¿Por qué? Vamos a suponer que, o sea, yo le voy a dar valores. Yo digo que Z vale 4. X vale 3 e Y vale 10. El máximo entre X y vale 3. Es menor que 4 y es mayor o igual que X que no tenga 3. Luego es ciego. En el otro ejemplo, el máximo entre X y sería 3, es menor o igual que 4 y es menor o igual que la Y, que vale 2. Ambas son condiciones ciertas. Si yo pongo que la teta, en vez de 4, teta valga 2, X valga 3, X valga 2 también, estaríamos cumpliendo que el máximo entre X y 3 ya no puede ser este valor de z, por lo tanto estaríamos cayendo fuera. O sea, se está cumpliendo. Bueno, es que tiene que ser para valores de z. O sea, los valores de x y siempre tienen que estar dentro de z. O sea, estas situaciones. Esto se cumple. Se cumple esta condición. No la hago, yo no otro. Se cumple esta condición y es que tanto la X se va a encontrar por debajo de Z como la Y se va a encontrar por debajo de Z en una situación en la que el máximo de X y en una situación en la que el operando es el máximo de X. Pero Sí. una de las dos será igual a Z. Sí, pero no lo restringo a eso. Porque como no se puede, No. pero en este caso es necesariamente. Pero se cumple que es y, no se cumple que sea un or, ¿sabes? No se cumple que sea uno u otro. No, en este caso es necesariamente si son valores menores que z. Por eso lo que antes he escrito es absurdo. Pero es que o sea, siempre tiene que ser menor que z. Esta situación y esta situación ambas van a ser menores que. Y la otra idea es que para el otro lado, si X es menor que Z, entonces el mayor de los dos es igual o es menor o igual a. No lo restringo. Por si acaso pusiese yo alguna otra restricción que yo hiciese antes en el propio ejercicio, pero ocurre esto. O sea, he demostrado que esto que he dicho aquí y esto que he dicho aquí son complementarios. Están muy cerca de lo que has dicho. Por eso tengo cuidado con poner el igual. Entonces, sabiendo que estas dos cosas pueden ocurrir, si yo sé que esto es real, yo sé que esto también es que la intersección, si lo miro como conjunto, tiene que cumplir. ¿No? Porque decíamos que la I era una intersección. Y la intersección de dos variables aleatorias, yo puedo, y esto no me recuerdo de la cabeza, pero yo puedo llamarlo sencillamente la función del grupo. Y, o sea, en este caso,
de XY, pero no de XY cualquier valor, de XY de nada. Estoy diciendo lo mismo. O sea, que en ambos casos la función, la función de distribución conjunta tiene que ser menor que θ. La X tiene que ser menor que θ. La Y tiene que ser menor que θ. Eso tiene nombre propio. Esa intersección es la misma que es lo mismo que decir esa. O sea, esto es lo mismo que decir que la probabilidad o conjunto z menor o igual que z, que es lo que nosotros al final queremos encontrar, lo ponía en la apartado anterior, o sea, encontrar t de z, o sea, z menor o igual que z, es lo mismo que hablar de la transformación, es decir, es lo mismo que decir el máximo de xy es menor o igual que z, es lo mismo que decir que esto es la intersección, por esa condición que hemos puesto ahí, intersección y menor o igual que z, y es lo mismo que decir entonces que esto es la S de X y en Z. C. Es decir, si yo voy tirando a la desigualdad, estoy llegando a que la F de Z en el punto Z es lo mismo a la F de X y en el punto Z. Trabajando con la idea de conjuntos, ¿sabes? Si yo demuestro que esto es verdad, que lo, bueno, en este caso porque os lo he dicho, pero echando las cuentas, diciendo, vale, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que está pasando con respecto de cuando yo le pongo que sea menor o igual que un cierto valor z, que es lo que yo estoy buscando, la función de distribución, llegas a estas conclusiones? Y si llegas a estas conclusiones, llegas a esta de aquí, que es el resultado del ejercicio que viene. O sea, lo podéis hacer geométricamente, pero si no hay geometrías. ¿Vale? Eso ha quedado claro, es un poco más alto, ¿no? Pero, ¿habéis seguido? ¿Eh? De eso no. El ejemplo puesto es el mínimo. O sea, geométricamente el mínimo es lo contrario, ¿no? Entonces, aquí hay algo que digamos que son los valores en los que, en este caso, sería la probabilidad de que la esta de aquí, o sea, nos encontremos en valores que sean X iguales a Y. Lo que pasa es que para un valor arbitrario de Y igual a W, no, a ver, para un valor arbitrario de Y igual a W, nos encontramos que vale todo lo que está como dispuesto a que la derecha. Y lo mismo le pasa en el caso contrario. O sea, aunque tantos los valores de X, estaríamos trabajando con todos los valores que van a tener. Y es un poco más finetero, porque entonces, ¿cómo haríais este cálculo? Geométrica. Es W. Tienes que calcular todo lo de allá y todo lo de allá. Pues sería
la FLP de X, al final, o sea, la FLP de X, la marginal de X, serían todas. La marginal de Y sería 2. Y la conjunta. O sea, aquí ya tenemos todo lo que nos pedían, ¿no? O sea, todo este bloque verde. Lo que pasa es que hemos juntado 2 veces este cuadrado de aquí. Este de aquí. ¿Y ese en concreto cuál es? La conjunta. Por lo tanto, sumo todos los valores rojos, sumo todos los valores amarillos, he contado 2 veces esto de aquí, se le nos queda lo que viene aplicado. Que la FX, esta, más esta, se parece más a la otra unión. Bueno, aquí he puesto X6, es que en ese punto son valores de probabilidad. Se trata de un valor más una variable, una nueva variable. Eso queda claro, como lo he calculado. Entonces, esto sería geométricamente que ya es más puñetero, pero algebraicamente, pues tampoco se llama. O sea, el ejemplo ya os he dicho que es un ejemplo un poco. Entre X. Es decir, el número sea menor que W. O sea, este sería más entre de W. Y esto se puede demostrar que en realidad es que X sea menor o igual que W o y sea menor o igual que W. Entonces hay que demostrar más ambos lados de las pesas. Esto se demuestra porque si el menor es menor o igual que W, entonces al menos uno está. Es decir, un ejemplo normal. Entonces, si el mínimo entre estos dos es 2. Entonces, 2 es menor o igual que W, es menor o igual que 4. Ya. El menor entre 8 y 2 es 2. Entonces se cumple que este se encuentra por debajo de W, que es lo que hemos dicho, y este no necesariamente. Pero sí que estamos cumpliendo con la probabilidad, es decir, pensando, si yo tengo aquí un valor de 1.000.000 y aquí un 0, el mínimo entre ambos, si yo lo descubro, me da igual que esto está limitado, o sea, puede estar todo lo que tú quieras. También puede estar abajo, debajo de W, pero al menos uno de los dos
sí tiene que estar abajo para cumplir con esta condición. O sea, para cumplir con esta condición, minus 1 está por debajo. Bueno, luego esto se cumple. Ya no tenemos la restricción de antes, porque antes, y ahora acabo de caer, en el máximo, si yo ponía un valor de x que era mayor, al calcular el máximo ya estábamos incumpliendo con nuestro criterio de pues, en el variable. La otra dirección es porque si alguno pueda. Si alguno está en el igual que W, el mínimo también lo está. Lo cual también se entiende. Si uno de los dos está por debajo de este, el mínimo también lo va a estar. Aunque esté valga 8, si equivaliese 1, pues también el mínimo también estaría por debajo del 4. Luego, esto que hemos escrito es cierto. Así que ya podemos hacerme todas las terrerías que queramos hasta lanzar el resultado. Es decir, yo estoy diciendo que W sea menor o igual que es lo mismo que decir la función mínimo entre x y menor o igual que W. Es lo mismo que decir que x menor o igual que W. Unión, porque no es igual que W. La unión se define como probabilidad de uno, la probabilidad del otro, menos la probabilidad del que se crea. Probabilidad de que x es el por debajo de W, la probabilidad de que y se por debajo de W, menos la probabilidad de que x sea menor que la intersección, como hemos visto antes, es lo mismo que la función. Así que esto ya todo tiene nombres propios. F de x en el punto W, F de y en el punto W, menos la conjunta en el punto W, en el punto W. Casualidad. O sea que espero que este ejercicio, ahora si lo veis, no sea esotérico o solamente se pueda resolver geométricamente, que a mí en parte también me da rabia, por eso comparto con vuestro compañero la pregunta del otro día de empezar a analítica, pues sí, hay que hacerlo. Ya no no viene por ningún lado. No viene ni en los comentarios que están debajo ni nada. Pero bueno, si lo podéis repetir, sin dudar mucho y tal, significa que un ejercicio en el examen que necesariamente tiene que ser más fácil que este, porque esto es un poco. Bueno, si está en la diapositiva, pues lo podéis controlar. Pero en general lo que ocurre. Esto sería lo mismo, pero con dos variables aleatorias. Generando la misma idea, pero donde la z sería la transformación al mínimo y la w sería la transformación al máximo, que también es para meterle al que lo ha puesto, porque antes la z era el máximo y la w era el mínimo, pero aquí le dan la vuelta. ¿Vale? Para notarlo como que todo este desarrollo equivalentemente se puede aplicar a dos variables aleatorias, o sea, son las primeras dos variables aleatorias. O sea, eso también para que tengáis en cuenta que lo que acabamos de hacer es transformar dos variables en una. Pero que se puede hacer sin problema transformar dos variables en dos. Pero no puedes hacer dos variables en tres. Obviamente una. La variable h es igual a n. Pero lo general es o a una o a dos. Y eso es una de las cosas que tenéis que comprobar primero en el examen o en el ejercicio. ¿Qué tipo de transformación estamos haciendo? Ya no solo me vale es continua o es discreta,
ahora también es de 2 variables a 1 o de 2 variables a 2. Es fundamental. O sea, se viene, no va a tener, pero es de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y es la misma idea, pero con más cuidado a la hora de hacer los sucesos o las probabilidades. Como cada una función conjunta. Aquí teníamos una individual, una y una conjunta. Pero me interesa que pasemos a la siguiente. Y es que si os ha parecido que esto era muy hueso, afortunadamente, habitualmente vamos a trabajar con el teorema fundamental. Y el teorema fundamental se parece un montón al de una variable. Si recordáis eso de una variable, teníamos que hacer la derivada, teníamos que hacer la inversa. Pues ahora lo que tenemos que hacer es el operador jacobiano, que es prácticamente la misma cosa. O sea, se parece mucho a lo que tiene que ver con el. Es decir, a partir de ahora, toda esa parafernalia que hemos desarrollado con teoría de conjuntos, lo podemos hacer directamente, analíticamente, como la función nueva, la función densidad de probabilidad. Trabajamos con funciones de distribución. La función densidad de probabilidad de la conjunta es igual a la función densidad de probabilidad original partido de el valor absoluto, y anotarlo claramente, del jacobiano. Porque el jacobiano es un determinante, y el determinante, la operación determinante también se escribe con barras. Del jacobiano de x en. Y es lo mismo que decir la función de densidad de probabilidad del valor absoluto del jacobiano de las variables transformadas. Lo que pasa es que uno está en el denominador y otro está en el multiplicador, en la parte de el numerador. Pero es la misma idea. Igual que había 2 maneras de escribir el teorema fundamental para una sola variable, hay 2 maneras de escribirlo para 2. Y tomaremos aquel que nos resulte más cómodo. El jacobiano, para el que no lo sepa, no lo recuerde, es esta manera. La derivada de la transformación con respecto de x, de una de ellas, y otra transformación con respecto de y, de la otra con respecto de y, determinante. Ahí sí. Las barras que hay antes son valor absoluto. Las barras que hay ahora son el determinante. Es decir, diagonal de Kipay multiplicada menos diagonal secundaria. O sea, también de azul. Entonces, os voy a escribir, digamos, la chuleta que tenéis que hacer mental, no chuleta. De cuando sigue una transformación a la que vais a poder aplicar el teorema fundamental, sería cosas. 1. Comprobar que es variable aleatoria continua a variable aleatoria continua. No te angusties. 2. Calcular la inversa. Inversa. Calculamos el jacobiano. ¿Cuál? Pues como habremos hecho la inversa en el paso anterior, o uno u otro, pero no los dos. Si la inversa es muy fácil, pues calculo este. Si la directa es muy fácil, pues calculo este. 4. O sea, calculamos la transformación que es
5. Aquí no hemos terminado todavía. Hay que sustituir las variables. Es decir, no me puede quedar esta cosa de aquí, esto que va en función de la variable z y la variable w en función de la variable x de ahí. Hay que sustituir los valores de x por la inversa. Y los valores de y por la inversa de la transformación. Me estaban diciendo w es igual a x más y partido por 2, por lo tanto x será 2 veces w menos y, bueno, 2 veces menos y, y luego sustituyo la y, todavía no son ejemplos, pero se das con que no puede quedar en función de x y de y. Si está por x, z y w, es el valor en función de z y w. Y la última, y la economía segunda. En RAE. Hay que poner rangos, si no está la mitad del partido. O sea, en rango de x y, ahora tengo el rango de w y z, pues es observar que los valores pueden tomar la inversa. Los valores de x y de y. Entonces, tener esta idea presente de los 6 pasos y con esto puedes calcular todos los ejercicios que tengan que ver con la transformación con un otro tipo. Hay veces que resulta beneficioso pasarse en la primera forma en la que han trabajado para hacer transformaciones. En general, no. Hay veces que sí. Hay veces que metes a hacer jacobiano es bastante duro. Otras veces hay un jacobiano imposible que es para nosotros que no veas y otro que es extremadamente fácil. Entenderlo, pues. Pero veréis ahora. Creo que no me deja nada. Voy a adelantar el ejemplo, pero esto lo resolveremos el próximo día. Entonces, aquí hay, bueno, hay una casuística especial que también lo veremos en otro ejemplo. Pero que aplica bien. Dice, x y y son dos variables aleatorias, gaussianas, de media cero y de recta sigma, e independientes. Y definen la transformación como dos transformaciones. Z igual a la raíz cuadrada y la w igual a la cotangente de y partido de y. Y nos piden calcular la función de densidad de probabilidad conjunta y el actor marginal que es el transformado conjunto. Entonces, eso es una variable continua o una variable continua. Sí, la gaussiana es continua y lo que nos va a quedar después es que se puede cuantificar de ninguna manera. O sea, la raíz cuadrada de no sé qué cosa, la del número continuos y la de cotangente también. Calcular la inversa de la transformación, aquí nos la están dando. O sea, ¿cómo demonios sale de ahí? Pero vamos a ver qué se vuelve. Es decir, lo que ha hecho ha sido, me llevo al cuadrado de la z, paso la y al otro lado restando y luego hago la raíz cuadrada y ahí tengo la x. Pues sencillo, la x siempre está ahí con el texto de la y entonces la operación es con esta función trigonométrica y obtengo la operación de regresar. Eso es lo que he hecho. 3. Calcula un jacobiano. Aquí ya he dado por calcular el jacobiano de la derecha, cuando el jacobiano de la inversa es evidentemente más fácil. A ver, calcular un coseno, la un seno, no puede ser más fácil. Pero bueno, en la diapositiva lo he hecho al revés, lo he hecho según la forma de hacerlo. Hacer cálculo, o sea, esa, el determinante del jacobiano, una partido por teta, y como es la función de densidad de probabilidad partido por el determinante del jacobiano en el valor absoluto, pues me queda teta multiplicando arriba. Muy bien. Sustituyendo las variables, es decir, lo he hecho directamente en este paso. Pero aquí esto te queda en función de x, sí, o sea, la función de densidad de probabilidad tiene aquí x cuadrado y cuadrado no sé qué. ¿Qué es lo que he hecho? Pues como x cuadrado más y cuadrado lo tenemos aquí, pues directamente lo sustituimos. Entonces ya no tiene valores de y, sí, ya tiene valores de z y v y w.
¿Puede no tener W? Pues sí. En este caso lo digo. No lo puede. Y por último, poner. Bien. O sea, que se la acción perfecta. El próximo día lo resolvemos con calma. Pero lo adelantamos. ¿Alguna duda? Pues nada. Nos vemos el próximo miércoles, que el próximo lunes es festivo.